buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Con el Diario del Lunes. Esto es Redacción Abierta, estamos con la redacción del diario Perfil y revista Punto a Punto para empezar a compartir la semana. Repasar, por supuesto, cuáles son los temas principales de la edición del día domingo, para repasar punto a punto cuáles han sido las notas centrales del diario Perfil y los temas principales también de revista Punto a Punto. Damos apertura a esta redacción abierta del día lunes para comenzar la semana lo más informado y con los temas más importantes y conversarlo con ustedes. Abrimos con el diario del lunes. Ahora sí, paso a dar la bienvenida a mis compañeros, colegas aquí que ya están listos para conversar sobre los temas centrales de Diario Perfil y revista Punto a Punto. José Busaniche, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Joti, ¿cómo estás? Muy bien. Una corrección hay que dar. El diario salió esta semana el sábado, porque el domingo fue el día del canillito. Exactamente, entonces se hizo el día sábado para tener la posibilidad de llegar a todos los cordobeses y cordobesas, esperando también la sección de Perfil Córdoba. Y le doy la bienvenida también a María Esther Romero, bienvenida y buenas noches. Gracias, Coti, buenas noches para todos y para todas. Bueno, empezamos una semana complicadita, ¿no? Repasábamos cada de estas últimas semanas el sprint final para las elecciones del 14 de noviembre y ya estamos muy cerquita de esto. Y la edición Perfil del diario Perfil viene cargada de temas políticos, José, ¿o no? Sí, la verdad que sí. En este caso la política copada, por esto que decís, ¿no? El sprint final de cara a las elecciones generales del domingo. Las notas principales de política, obviamente, viendo qué pasa con el tramo final de la campaña, pero también intentando plantear qué va a pasar más allá del 14 de noviembre. Ahí es donde trabajaron los compañeros de política, Gabriel Silva, Ignacio Martín. En el caso de la nota de Gabriel Silva, planteando, por ejemplo, cómo se dio el desafío desde el PANAL ante la llegada del jefe de gabinete Mansur, sí. Y también porque no mandaron ningún representante. No hubo funcionarios, que fue lo que llamó la atención. Exacto. ¿no? Bueno, desde el PANAL dijeron, no nos invitaron, ¿no? No hubo comunicación formal. Y un aspecto interesante de la nota de Gabriel tiene que ver con cómo se está trabajando más allá del 14 de noviembre para intentar reconstruir este bloque federal. Si llega, obviamente, las legisladoras Natalia de la Sota, si llega Alejandra Vigo, cómo van a trabajar para el armado de un bloque federal y cómo se está dialogando con los distintos gobernadores y también intentando saltear, si se quiere, la representación del jefe de gabinete que justamente tuvo su presencia en Córdoba. Esa es una de las notas destacadas de política. Y mirando lo que está pasando con Juntos por el Cambio, otra nota de Gabriel Silva plantea cómo va a ser ese 14 de noviembre, que si se repiten las PASO, los podrían encontrar triunfantes a la alianza. Y hay un desafío interesante, es la contención de los egos, ¿no? Dos personajes de la política fuertes, que lo hemos tenido en este piso, Rodrigo Loredo, Luis Juez, que están trabajando un poco en un pacto donde se plantee, a ver, tratemos de apaciguar un poco las aguas, veamos el análisis del resultado y que el 14N no sea el acto de lanzamiento por ahora para nada. Qué difícil desafío. Complicado. Qué difícil. Complicado que se contengan, ¿no? El Juez de Loredo. Pero bueno, vamos a ver si hay un pacto y si sirve ese pacto o si alguno lo rompe. Esa es la apuesta. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que a alguno se puede escapar un poquito. Bueno, la nota de Ignacio Martín, un poco también siguiendo, ¿no?, lo que fue la visita de Juan Mansur, el jefe de gabinete en Córdoba, y con un mensaje, a ver, muy importante para la bancada y para la campaña. El dato fuerte es: tratemos de no bajar y no tener un peor resultado de lo que fue este 10.9% Claro. que sacó el kirchnerismo en Córdoba en las PASO. Esa es la premisa importante, pero pasaron cosas en las últimas horas en el frente
Que ya estaremos hablando de ya eso. Vamos a hablar también, ¿no? en otro bloque con Gustavo Córdoba para analizar un poco cómo sigue. Bueno, Porque hay muchos Córdoba, temas también. ahí está marcado bien en la edición del día sábado las diferencias, cómo venían cada uno trabajando, pero después pasó una viralización de un video de Alberto Fernández que desembocó en esto Córdoba como versus La Nación versus Córdoba, que charlaremos con Gustavo Córdoba más adelante. Exacto. Bueno, y por supuesto la etapa del diario no tiene solamente temas de política, sino que también temas judiciales. María Esther, Sí. aproximanos un poco qué encontramos en esa edición del diario Perfil Bueno, Córdoba. nos dedicamos al tema del caso Corradini, el asesinato de Héctor Corradini en el año 1998, con algunas consideraciones que hizo el defensor de Mercedes Segalá después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena que le había impuesto una Cámara del Crimen aquí en Córdoba en 2016, el Tribunal Superior la había confirmado en 2018. Dice Ortiz Pellegrini, la Corte se tomó 3 años para decir que era inadmisible el recurso de queja con el cual había llegado la defensa. Bueno, eso quizás le abra la puerta, está analizando, está estudiando, si es que va a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero mientras tanto, hay todo un cálculo porque la defensa ha presentado ya hace un tiempo, está en el Tribunal Superior de Justicia a consideración de los vocales, el cómputo de la pena. El cálculo que hace la defensa es que el año que viene, en el segundo semestre, podría tener libertad condicional. ¿Por qué? Porque el hecho ocurrió en el año 1998, dice Miguel Ortiz Pellegrini, que es el abogado defensor de Mercedes Segalá, en ese momento estaba vigente el 2 por 1 Claro. y la prisión perpetua equivalente a 20 años, sacando las cuentas. El año que viene podría, dice, recuperar la libertad condicional, todo depende de su conducta también en la cárcel de Bower, donde actualmente se encuentra. O sea que quedaría el pedido de reducción ahí. Y bueno, mañana. tenemos que esperar al Tribunal Superior que se despida sobre esto. ¿Y la otra causa de lavado de activos? De Diego Bechis, una buena y una mala para el exintendente de Pilar. La buena es que en la Justicia Federal desde hace tiempo había una investigación, él había sido imputado por lavado de activos, por toda la actividad paralela a su actividad política, que es la compra-venta de antigüedades. Decía la fiscal federal de Villa María cuando lo imputó que los fondos con los cuales adquirió todos esos elementos tan valiosos, porque era realmente muy importante el volumen que comercializó, eran fondos mal habidos porque podrían venir justamente de las defraudaciones que cometió mientras fue funcionario. El juez Rebac, el juez federal de Villa María, dijo no, está sobreseído, pero la fiscal va a insistir, ya apeló para que esto vaya a la Cámara. Bueno, pueden seguir estos casos también en el Diario Perfil, en la sección Córdoba, Diario Perfil, edición impresa y también la edición digital. Nosotros ahora sí vamos a darle presentación para empezar con uno de los temas centrales también en relación a lo judicial, y está con nosotros Aida Tarditi, presidente de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. Bienvenida, Aida, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Aida, la idea es empezar a hablar, y también por eso te presentamos como presidenta de la asociación, empezar a ver cómo está la cuestión de la brecha de género o la situación de género. ¿Cuántas mujeres hay en la justicia? ¿Cuántas llegan al poder o a los cargos altos? ¿Cómo es la evaluación de la situación para vos? Bueno, la Corte hace desde hace 10 años un mapa de género de la justicia argentina. Esa evaluación fue una idea en su momento de la ministra Carmen Argibay, porque la Convención CEDAW invita a los estados a hacer estadísticas sobre la situación de la mujer. Invita y obliga, digamos. Sí. Entonces, desde el año 2009, estas estadísticas se hacen, y desde el 2009 a este año, a pesar que las mujeres somos una mayoría en todos los poderes judiciales, en todos, en el federal, en los provinciales, esa mayoría está en los cargos bajos. En los cargos medios también hay mayoría de mujeres, pero en los cargos altos se va estrechando la pirámide. Y en el techo, uno diría, hay un
31% de mujeres en los tribunales y cortes de provincia, en la cabeza de los ministerios públicos y las defensorías, y la única que teníamos en la corte ya no está. O sea que podemos hablar de un techo de cristal ahí difícil de romper. Bueno, uno de mis colegas en la comisión directiva de AMJA dice que más que un techo de cristal ya parece un techo de hormigón, porque hay que pensar que, digamos, los parlamentos ya tienen muchas leyes de, primero las del cupo, luego las de la paridad. En cambio, en la justicia es difícil que las mujeres, primero, digamos, cuando compiten en los concursos, las mujeres generalmente sacan muy buenas notas en las pruebas de oposición, pero quizás los antecedentes son menores, sus antecedentes a los varones, si sobre todo son generaciones donde no está muy bien distribuido todavía el cuidado. De la maternidad. Y claro, porque atrapa la crianza de los hijos, todavía ese cuidado sigue estando, todavía está cambiando. Sí. Uno no puede decir que esté igual, pero todavía sigue, digamos, uno si mira lo ocurrido en la pandemia, piensa también en esas mujeres que eran con su trabajo, el teletrabajo, los chicos, la teleescuela, bueno, entonces, por supuesto, hay determinados antecedentes que tienen menos antecedentes que los varones. Entonces eso baja un poco a veces las chances de las mujeres. Doctora, en la competencia. ¿y cómo se puede trabajar? ¿Con qué herramientas concretas o con qué acciones puntuales se puede trabajar para resolver esta subrepresentación de las mujeres en espacios de poder en el Poder Judicial? Bueno, nosotras este año hemos hecho una nueva edición de la campaña Más Mujeres, Más Justicia. Esa campaña tiende a sensibilizar y a colocar, digamos, sobre la mesa esto de lo que a veces uno cuando lo habla dice, pero ¿cómo ustedes se quejan si las mujeres son reconocidas? Y cuando nosotros mostramos los números, y cuando pensamos nomás que en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, solamente hubo 3 ministras mujeres en toda su historia, y que de 12 provincias argentinas que tienen en sus cortes y tribunales superiores mujeres, hay 8. O sea que en 12 provincias hay 8 idóneas nada más. Bueno, sí. No y es tomando así, las decisiones digamos. centrales, digamos. Claro. ¿Cómo es la relación con el poder? Usted fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, es vocal de un Tribunal Superior de Justicia que felizmente, a diferencia de otras provincias, como usted marcaba, tiene presencia de mujeres. En este momento son 3, ¿no? Sí. Ahora, ser cabeza de un poder judicial implica, incluso para una mujer, codearse con espacios de poder que son muy fuertes. ¿Cuáles son las dificultades ahí y por qué en todo caso no llegan a esa cúpula las mujeres? Bueno, yo creo que si vos me preguntas, en mi posición de cuando ejercí por 3 periodos la presidencia del Tribunal Superior de Córdoba, si mi condición de mujer me obstaculizó discutir los presupuestos o discutir con el Poder Ejecutivo las cuestiones del Poder Judicial, te digo, no, pero también me tocó un tiempo más abierto, a lo mejor. Y me tocó una provincia que ya venía, que se ha mantenido pese a los cambios de signos políticos e incluso los cambios dentro del mismo grupo, del mismo partido político de distintos gobernadores, han mantenido esta, digamos, la propuesta de este número de mujeres. No han aumentado, pero no han disminuido. Pero quizás hubo una época en donde provincias que son más conservadoras en sus prácticas o más cerradas, porque Córdoba hay que pensar que tiene muchas universidades, eso le ha dado una impronta que a lo mejor otros lugares no lo tienen. Pero hay lugares donde no hay una mujer, tribunales donde no hay una mujer. Bueno, es fuerte la imagen ahora de la Corte Suprema con 4 hombres, ¿no? Es una foto fuerte. ¿Le han sondeado, le han ofrecido o se siente que puede ser candidata para un cargo en la Corte? No, por supuesto que no.
nosotras estamos dentro de la campaña Más Mujeres, Más Justicia. Hemos lanzado ahora una campaña por una mujer de la justicia en la Corte. Y eso lo quiero un poco explicar. Esa no es una campaña, una campañita en favor de una persona o de un grupo de mujeres, de la asociación que en este momento coyunturalmente presido, sino que es esta idea. Cuando el presidente Kirchner dictó el decreto que se autolimitó para proponer integrantes de la Corte, dijo en ese decreto que la Corte tenía que estar compuesta con diversidades de sexos, bueno, con diversidades regionales, que fuera representativa de esa diversidad. En este momento no solo hay 4 varones, sino que ninguno de esos 4 varones fue juez antes de la Corte. Entonces, por eso a nuestra asociación le parece muy relevante que las mujeres de la justicia estemos representadas en la Corte. Es decir, no solo que haya una mujer en la Corte, en el lugar que ha dejado vacante la doctora Elena Hayton, sino que ese lugar, el presidente, que es quien tiene desde luego la potestad, la atribución constitucional, nosotros estamos pidiendo que sea propuesta una mujer de la justicia argentina. ¿Y por qué, doctora? ¿Por qué una mujer? ¿Qué le aportaría una mujer y con carrera judicial? Bueno, uno dice, ¿qué hicieron estas 2 mujeres que estuvieron en la Corte? Mencionemos las 2 que han estado en la etapa democrática, ¿cierto? Y yo creo que ellas han dejado un legado muy importante, un legado que hay que no solo mantener, también hay que ampliar, desde luego. Pero antes de estas mujeres no se hablaba de las cuestiones de género. En la justicia, no digo que no se haya hablado en otros espacios, estamos hablando de los poderes Carmen judiciales. Argibay fue quien impulsó la Oficina de la Mujer, La ¿no? Oficina de la Mujer y Elena Hayton la Oficina de Violencia Doméstica. Pero es muy importante que se hable de eso en la justicia, porque por más que si no, en la sociedad no queda con ninguna determinación, digamos, ninguna definición. Por supuesto, y porque hay también toda una labor hecha por las 2 ministras y continuada por la muerte tan temprana y la pérdida de Carmen Argibay, continuada por la doctora Hayton, y hay un trabajo hecho con todos los poderes judiciales. El trabajo, el registro de femicidios, se puede reunir esa información porque hay un trabajo que está siendo realizado en cooperación con todos los poderes judiciales. Entonces no queremos que ese legado se pierda. Aparte, en la impronta de ellas, ambas 2 eran juezas cuando fueron designadas en la Corte. Entonces conocieron las 2 las justicias del país. Con esto no quiero decir que la Corte tiene que estar formada solo por gente de la justicia, pero digo que es algo relevante que no esté integrada por nadie que venga previamente de la justicia. Y sobre todo, si pienso que a las mujeres nos ha costado ocupar dentro de la justicia los cargos de juezas, los cargos de fiscalas, de defensoras, sería un reconocimiento que el techo de cristal no se corte de las mujeres de la justicia en la Corte. Habitualmente, cuando hay propuestas para cargos en la justicia, y particularmente estos relevantes, no sé, procurador o procuradora general, que todavía es un cargo que está en forma interina, ocupado en forma interina, o la Corte. AMJA, la Asociación de Mujeres Juezas, ¿es convocada? ¿Opinan ustedes? Bueno, en la anterior, en la conducción que estaba al momento de producirse la situación que terminó con las propuestas de la doctora Carmen Argibay y Elena Hayton, sé que la Asociación de Mujeres Juezas hizo llegar al presidente todas las nóminas de juezas y de integrantes en condiciones de ser designadas, de ser propuestas. Nosotras hemos partido de otra propuesta. Ni siquiera estamos lanzando esta campaña, como vuelvo a decir, no estamos basándonos en ninguna propuesta de nadie en particular, ni siquiera de una socia de AMJA, aunque lo desearíamos, por supuesto, pero sí un
un perfil de una mujer que venga de la justicia, porque ya conozca la justicia, que sea una de nosotras que llegue. Aida Tarditi, queda clarísimo la presentación, la idea. Este es un espacio también con la intención de visibilizar todo lo que sucede y bueno, seguiremos atentos a cómo evoluciona esto con la posibilidad de que esto sea real, que además de visibilizarlo podamos tener repercusiones reales. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Y nosotros continuamos con el diario del lunes para seguir. Ustedes nos van a acompañar en el próximo bloque, así que nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Este fin de te espera Cabañas Puerto Luna, a solo 12 kilómetros de Villa General Belgrano. Cabañas totalmente equipadas. Cabañas Puerto Luna, estancia Altavista, camino a la Cumbrecita. Si sos como Milei, somos como vos. Eugenia Gordillo, senadora, y Rubén Peteta, diputado. La libertad avanza. Lista 501. Recomendamos que la gente se vacune. Vacuna igual amor. Pienso que entre más nos vacunemos, más rápido se va a terminar todo esto. Es esperanza. Cuando se vacuna el hijo de uno, es una tranquilidad como padres para nosotros. Para mí es muy gratificante estar en esta pelea. Responsabilidad. Pienso que tenemos que ayudar a que todo esto de una vez se termine. Es muy importante que se vacune la gente para vivir mucho mejor. Hay que vacunarse para que salgamos de esto y que venzamos al virus. Soy parte, digamos, de la solución. No te olvides, completa tu esquema de vacunación. Celebremos retornar con mejores hábitos. Y las cosas buenas que vuelven van bien con una Coca-Cola retornable. Porque con 2 envases de 2 litros retornable, te llevas una Coca-Cola y un Sprite, Fanta, Schweppes o Aquarius a un precio promocional. Accede a esta promo de estas 2 maneras. Retornemos a que cada día tenga un sabor especial. Este 14 de noviembre elegimos senadoras, senadores, diputadas y diputados nacionales en las elecciones legislativas. Es importante que vayamos a elegir quiénes nos van a representar en el Congreso. Porque en nuestra democracia, cada voto cuenta. Chequea dónde votás desde la app Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Para votar, no importa que no hayas participado en las PASO. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elegir va a ser rápido, fácil y seguro. Porque votar es la mejor elección, siempre. Argentina Presidencia. Continuamos en Redacción Abierta con el diario del lunes de Diario Perfil y revista Punto a Punto. Y como decíamos en el arranque, semana final, quedan muy poquitos días para las elecciones generales. Ya el próximo lunes estaremos hablando con los resultados en la mano, pero ahora vamos a hacer un análisis de cómo ha sido esta campaña larga, esta campaña electoral bastante larga, con Gustavo Córdoba. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Coti, María Esther, José, un gusto. Bueno, te invitamos para hacer el análisis, pero antes tenemos que repasar este video que se filtró, que sabemos que sucedió días antes, pero se filtró el fin de semana, en las últimas horas, de Alberto Fernández. Vamos a ver qué dijo de Córdoba y después te pedimos ayuda para analizarlo. Terreno hostil, pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y muchas cordobesas como ustedes, para que Córdoba de una vez por todas se integre al país. Para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto.
Bueno, Gustavo, sabemos que esta es una versión breve que se recortó y que está circulando por redes sociales, medios de comunicación. Hay una versión un poco más extensa, pero te pedimos ayuda justamente para esto, para interpretar qué dijo el presidente Alberto Fernández en estas pequeñas palabras en donde se refirió a Córdoba. Bueno, está bastante claro lo que dijo. El problema es quién lo dijo y en el contexto que lo dijo también. Me parece que es interesante observar que no es la primera vez que el presidente Fernández tiene un desliz verbal, ya es como que su comunicación presidencial desde el vamos ha tenido varios capítulos de esta cuestión y hay un tema que no logra resolver el gobierno, ¿no? La institución presidencial es mucho más importante en términos de credibilidad que el funcionario público que la tiene a cargo. Y me parece que ahí hay un trabajo todavía pendiente de falta de profesionalismo, de cierto grado de improvisación, que evidentemente el presidente tiene que entender. Si hay algo que no quiere que la sociedad se entere, mejor no decirlo, mejor no hacerlo. Entonces, valga la oportunidad para decirle esto también a otros dirigentes o otras dirigentes que tienen por allí esta suerte de exabruptos verbales. ¿Son fallas en la comunicación política que ustedes ya vienen observando? Sí, claramente. Además, miremos, por ejemplo, el expresidente Macri también ha tenido un desliz en el sentido de los 50.000 millones de dólares de la deuda fueron para permitirle a los bancos sacar la plata del país. Digo, lo dijo. Estamos asistiendo a una suerte de sincericidios, ¿no?, de las máximas figuras que han gobernado la Argentina. Ahora, Gustavo, es una cuestión, ¿esto se resuelve con una cuestión de coacheo o de pronto estos deslices que vemos están visibilizando cuestiones un poco más profundas, cuestiones hasta de miradas, de concepciones? ¿Cómo lo ves? Creo que hay una cuestión de concepciones, pero también de cierto ayornamiento, ¿no? La sociedad se ha tornado una sociedad digital que tiene pautas de consumo mediáticas y culturales totalmente distintas a las que tenía años atrás. Este cambio, el impacto tecnológico, por ejemplo, en las redes sociales, no ha sido acompañado desde la política con un cambio en la misma dirección. Hay como una especie de resistencia de la dirigencia política a entender la lógica, por ejemplo, de las redes sociales. Y esto se nota y es cada vez más evidente y les cuesta enormemente entrar en la interacción o entrar en estos formatos digitales que hoy la sociedad los acepta, te diría, casi normalmente. Como conversar de igual a igual y no en una simetría. Eso y además entender ciertas lógicas de ciertos contenidos. Digo, esa reunión a un presidente no se le puede escapar, ¿no? No puede tener un desliz. Debería haber un cuerpo profesional detrás de él diciéndole, en esta reunión va a estar tales personas, tenés que decir esto, ojo que te pueden filmar. Digo, una figura que tiene la centralidad del presidente Fernández no puede cometer estos errores que son de principiantes, ¿no?, de amateur. Y lo pueden filmar siempre. Te van a filmar siempre, no es que lo pueden filmar. Sí. ¿Cuánto se coló en la narrativa de la campaña en estas concepciones? ¿Por qué lo digo? A ver, el federalismo fue la herramienta con la cual Hacemos por Córdoba planteó la última etapa de la campaña, ¿no? ¿Cuánto se queda en AMBA en términos de recursos y de subsidios? ¿Qué poco que queda en Córdoba? Hacemos por Córdoba planteó, ¿no?, el federalismo como caballito de batalla. Y el kirchnerismo entró en ese juego, ¿no? Mirá, creo que tenemos campañas electorales con muy poca eficacia. Últimamente, si analizamos el proceso, no solamente de Argentina, ¿no?, las campañas electorales han ido perdiendo relevancia e impacto. En este contexto te diría que es un contexto de una elección nacional. El intento de provincializar las elecciones, que ha sido una moneda común si vemos la geografía argentina, te diría que son muy pocas las provincias que han logrado provincializar la elección. Por caso te diría Neuquén, Río Negro y no sé si hay alguna otra más. Esto habla a las claras de que el contexto tiene una jerarquía por encima de la pretensión de la estrategia de los partidos políticos muy superior. Digo, ¿y la jerarquía qué indica? Que los temas son nacionales, los liderazgos son nacionales. Lo que se discute a nivel electoral tiene que ver con lo nacional. Entonces, si yo como una fuerza en una provincia quiero discutir los temas provinciales, tengo que saber de antemano que la posibilidad de lograr éxito en esa empresa es realmente muy bajo. Te voy a dar un dato. La elección del oficialismo de la provincia de Córdoba para gobernador arrojó un guarismo extraordinario para Schiaretti, cercano al 60%, 57,2, 57,3. Ahora,
Esa misma fuerza, en la elección presidencial, obtuvo 16 puntos en la boleta de diputado nacional. Y más que probablemente obtenga un porcentaje superior al 20, 24, 25% el domingo. ¿Cuál es el verdadero caudal? Todos son verdaderos caudales, porque se ajustan al contexto que se vota. Ya la fuerza provincial en un contexto nacional es débil a la hora de la argumentación y a la hora de la narrativa. Entonces, la cuestión del federalismo planteada de una fuerza provincial es de poca eficacia. ¿Qué se juega el próximo domingo? Hay dos cosas. ¿Hay ideas o hay protagonismos? No, de a ver, hay un espacio de error. Yo poder. escuchaba al principio, ustedes decían que la dirigencia está esperando el domingo o el lunes para salir y posicionarse y decir, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello otro. Es un error muy común cuando uno ve elecciones intermedias ceder ante la espectacularización del resultado, que es algo muy mediático, es muy, a ver, estamos muy acostumbrados a, con el pulso de la hora o del minuto a minuto, hacer un análisis exagerado. Pero ¿cuál es la realidad? Elecciones intermedias tenemos solamente Estados Unidos y Argentina. Por lo general, estas elecciones las ganan las oposiciones, porque los oficialismos están gobernando y están muy ocupados en esa tarea. Claro. Generalmente, y hay un ejemplo muy claro, Macri 4 años atrás ganó inobjetablemente su elección intermedia en la famosa ola amarilla, donde esa fuerza obtuvo cerca de un 43% a nivel nacional. ¿Qué le pasó a Macri en la presidencial siguiente? ¿Ganó o perdió? Perdió y de manera inobjetable también. 17 puntos en contra obtuvo en la elección PASO. Entonces, primera cuestión, no hay que ligar el resultado de esta elección a ninguna elección posterior. Ni para intendente, ni para gobernador, ni para presidente. ¿Por qué? Porque el contexto va a ser otro. Lo que se juega en esta elección eventualmente es voto premio, voto castigo para la gestión nacional, que me parece que está claro que hubo un voto castigo y va a seguir habiendo un voto castigo. Y el otro elemento tiene que ver con el ordenamiento interno de los liderazgos en cada fuerza política. Que creo que también lo estamos viendo. ¿Eso el ambiente político lo entiende así? Pero no se conforma. Le ponen a esto una enorme carga de deseos, de imaginación, claro, de creer que esto les va a permitir estar acá y después. Y yo les digo una cosa. Es tan peligroso el desacople que hay hoy entre lo que la política ve como expectativa y lo que tiene la sociedad como expectativa, que este desacople le va a jugar en contra a la política. Yo entiendo, digamos, la especulación, forma parte del juego de la política, el poder y todo lo demás. Pero si vos tenés un país como Argentina, que tiene el raro privilegio de haber tenido 10 años de no crecimiento económico, en donde en el periodo de tiempo de 2 años hubo 2 votos castigo, uno a la gestión de Mauricio Macri y otro a la gestión de Alberto Fernández. Digo, ¿qué pasa con la lectura de los resultados de parte de la dirigencia política? ¿No saben leer las victorias o las derrotas? ¿No saben entender que eventualmente ahí ninguno ganó, sino que perdimos todos? Bueno, me quedo con esa pregunta porque te voy a pedir una respuesta después de la pausa, seguro. Bueno, pausa y ya seguimos con más Gustavo Córdoba. Yarlora con radicales para respaldar a ellas. El jueves por la noche, en el Club Unión San Vicente, el intendente Martín Yarlora encabezó un acto radical. Sí, escuchó bien, Yarlora fue el orador principal en un acto en el que la militancia que asistió era toda de la UCR. Sucede que la agrupación Roja y Blanca, una facción del centenario partido que en su momento respaldó al exintendente Rubén Américo Martí, acudió al encuentro en el que el actual titular del Palacio 6 de Julio pidió el voto para la lista de ellas, que encabezan Alejandra Vigo y Natalia de la Sota. Voy a continuar el trabajo que hizo Martí, dijo el intendente, y cuentan que hubo aplauso cerrado. En los pasillos de la municipalidad dieron varios detalles del acto, como por ejemplo que el principal organizador fue el secretario de gobierno, Miguel Siciliano, quien también había acudido a la misma agrupación en campañas anteriores. En 2015 apoyaron la lista de Olga Reutor y ahora van por Vigo, dijo un conocedor del peronismo capitalino. Asimismo, el que salió a responder a este acto fue el jefe del bloque de Cambiemos en la unicameral, Orlando Ardú, que dijo: hasta acá el intendente solo gastaba en pintura y pincel. Ahora parece que se dedican a hacer un acting con personas que simulan ser militantes radicales. Utilizan el escudo radical para cartonear un voto, dijo el legislador provincial.